Bueno, antes de iniciar esta conversación pública, ellos ya lo han dicho. ¿Y qué tiempo dura este programa? Porque hemos planteado algunos de los tantos temas que queremos conversar con ellos y con ustedes y hacerles partícipes públicamente de estas discusiones. Un placer hacerme acompañar en esta primera parte, en este resumen 2015 del licenciado Carlos Francisco Elías, analista político, y el licenciado Pedro Catrén, politólogo, abogado. También recibimos a Luis Henry Molina, quien es viceministro de la Presidencia, y con ellos vamos a conversar en materia política. ¿Qué fue lo más importante en República Dominicana? A mí me hubiese gustado tener una mujer aquí, pero debo decirlo, que hicimos todo el intento, pero en estos días de Navidad las agendas son extremadamente complejas y muchas personas no pueden a la hora en que grabamos este espacio estar presentes. Así que aquí con los hombres vamos a iniciar la conversación. Y hablábamos de enero, 22 de enero, hablamos de un hecho importante, acusación ante el senador Félix Bautista, algo que luego concluye octubre de este año con un no al lugar, pero partir por ahí indiscutiblemente es uno de los hechos más importantes en República Dominicana porque la ciudadanía tomó participación. Luego, si nos vamos a abril de este 2015, yo les decía a los invitados que entiendo yo, pero ellos son los especialistas y analistas, entiendo yo, es un hecho importantísimo para República Dominicana porque marca un giro, quizás una ruta en materia política. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decide apoyar, decide que sí, que el presidente Medina va a la reelección. Empecemos por ahí. Yo pienso que más que el comité político decir que el candidato presidencial era el presidente Danilo Medina, era un sentir del pueblo dominicano, quien reconocía un trabajo realizado, quien entendía que había un acercamiento por parte del presidente de la República, quien tenía unos logros, y esos logros permitieron que su imagen, que su posibilidad de ser candidato fuera hasta cierto punto muy natural, y fuese natural hacia la construcción de las posibilidades de continuar con una obra de gobierno que está siendo exitosa en la República Dominicana. A tal punto que es una obra de gobierno que trasciende un periodo presidencial de 4 años y es una obra de gobierno que hoy en día la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas entienden que debe continuar. Y lo que hizo el comité político fue permitir que esa discusión se diera dentro del comité político. Lo que hizo el comité político fue llevar después eso al comité central del Partido de la Liberación Dominicana y nosotros como miembros del comité central aprobamos la candidatura del presidente Danilo Medina como una opción para que en la República Dominicana continuase existiendo la posibilidad de construir un proceso que está dando resultados importantes en la República Dominicana. Y mucho se habló dentro del PLD, Centralismo Democrático y los leonelistas y danilistas que tendrían que acogerse, ¿no? Por disciplina, porque pertenecen a un partido político, a estas decisiones. Esto lo puedo decir, para entonces luego caer en República Dominicana en sentido macro, el ciudadano, los demás partidos, desde las diferentes organizaciones y sectores que se expresan en torno a este hecho. A ver. Mira, hay que entender el fenómeno Danilo Medina desde una perspectiva más compleja. Danilo Medina surge en las elecciones del 2012 con un gran déficit de legitimidad. Hay un momento paradigmático a principios de este año, que es la encuesta Gallup de febrero de este año, en la cual Danilo aparece con unas cifras monstruosas de aceptación y aparece cerca de un 80% que comienza a construir una legitimidad fuera del marco democrático. Las encuestas son una radiografía momentánea, es decir, a partir de ahí se quiso construir una imagen de un Danilo Medina prácticamente omnipresente en la vida pública, acompañado con otras estrategias comunicacionales como fue las llamadas visitas sorpresa, las famosas fotos saltando el charco, pero ese proceso volcánico de irrupción de Danilo Medina va a comenzar a descender profundamente con una crisis de legitimidad, un vacío profundo de las instituciones en la sociedad dominicana. Y la sociedad dominicana comienza a ver, alguna fisura ya en esa legitimidad de Danilo Medina y
eso termina en un proceso muy dramático, en un crimen de Estado, el suicidio del arquitecto David Rodríguez dentro de la oficina de la OIC. Y 25 de septiembre. Hay otro proceso también significativo de ese deterioro institucional y político de la figura de Danilo Medina, el caso de la reelección. Para nadie es un secreto que la reelección fue comprada con fondos públicos. Hay una denuncia de un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno que llevaron al Procurador General de la República y que le engavetó. Y lo más grave todavía, que terminamos el año también con una crisis del sistema judicial, una crisis muy profunda que comienza con la absolución que le hace la Suprema Corte y el fiscal, el procurador fiscal a Félix Bautista, no apelando el no al lugar. Todo el mundo sabía que esa justicia es una justicia que no es independiente, que es una justicia politizada, y se creó una mascarada, un gran teatro con el juicio a Félix Bautista, que terminó en una situación muy vergonzosa para el sistema judicial dominicano. Don Pedro, usted casi que me desarrolló el programa completo, porque tenemos allí muchos subtemas que debemos seguir pues desarrollando, tocando, y tenemos la opinión, por supuesto, de Carlos Francisco. A mí me gustaría escucharlo, porque hablando de reelección y hablando también el triunfo de Luis Abinader, PRM, frente a un Hipólito Mejía en las convenciones internas. Vamos a hablar de eso también. Luego de esas dos exposiciones, que son totalmente equidistantes. Cada quien plantea lo que entiende importante para sus intereses. Claro. Yo pienso lo siguiente. Yo pienso que en el imaginario popular, la construcción de la figura del presidente Medina en este momento, a partir de lo que estamos hablando, yo pienso que parece ser que la percepción hacia afuera es que en definitiva, por la continuidad del poder, tanto un líder como otro son exactamente igual. Esa es la percepción de tipo general. No hay que olvidar, es una cosa que no debemos olvidar, que en términos internos el propio partido se vio sacudido por el discurso del presidente del partido en un momento determinado, y yo no diría que eso habrá ayudado a crear algún elemento de faccionalismo, como se suele decir correctamente políticamente, pero sí creó una situación de tal punto, a tal extremo, que no quiero anticiparme a las notas que tú tienes, pero es inevitable citar la salida de la Fuerza Nacional Progresista, un poco en plan de pinza en relación con el discurso del doctor Fernández, diciendo que él iba a ser el gran guachimán de la democracia, etcétera, 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 y luego mandaba a unos emisarios a firmar y a hacer un pacto para que finalmente lo que el partido y en términos internos la dirección política quería se diera para poder justificar el proyecto del poder del PLD con la continuidad del presidente Medina Sánchez. ¿Qué implica para el gobierno del PLD, el gobierno de Medina, la salida de la Fuerza Nacional Progresista? Mire, yo no soy comentarista político, yo soy político. Y yo no parto de los supuestos ni de los imaginarios, yo parto de realidades. La realidad es que este es un gobierno que desde el principio de su gestión ha hecho cambios importantes que todavía la oposición no acaba de entender. Hablemos de esos cambios, principalmente este año 2015. Tangibles, medibles, mostrables. La oposición no acaba de entender que su candidato no existe. No existe. Estamos hablando de la oposición directa, PRM, Luis Abinader. No existe ese candidato. No existe porque no ha llegado todavía a los extractos más humildes de este país. No ha llegado a la gran población, a la masa. Decía Juan Lamour, y lo dijo muchas veces públicamente, que invitaba a que hiciéramos la prueba de la calle El Conde. Vamos a poner a Danilo Medina a caminar por la calle El Conde y vamos a poner a Luis Abinader y vamos a ver quién es más conocido. Simplemente Luis Abinader no existe. Primero. Segundo, hay una diferencia sustancial entre Danilo Medina y Luis Abinader. Danilo Medina es un político que se ha formado desde las entrañas del pueblo, es un político comprometido con su gente, es un político que entiende cuáles son los problemas esenciales de este país, como es la desigualdad, como es el acceso a la educación, como es todo el tema de la salud.
todos los grandes problemas fundamentales como era el tema del empleo, la creación de posibilidades para que los dominicanos tengan oportunidades. Luis Abinader es un empresario que en el momento que tiene que decidir entre el bien general, decide por su bien particular de su familia y de todo lo que tiene que ver con los negocios de su familia. Eso no puede ser el líder de una nación. El líder de una nación tiene que pensar en el bien común. Bien lo decía Juan Bosch, la diferencia entre un político y un empresario es que el empresario busca el bien particular, que es el caso de Luis Abinader, y está muy bien, porque él tiene claro cuál es su objetivo en la vida. Su objetivo en su vida es producir dinero y que su familia pueda sustentar esto a partir de todos los negocios. Danilo Medina no tiene negocio. Danilo Medina tiene una responsabilidad con su pueblo, una responsabilidad de construir oportunidades, una responsabilidad de dar acceso, una responsabilidad de Estado, donde cuando tiene que decidir entre el bien individual y el bien colectivo, decide por el bien colectivo. Y eso la oposición todavía no acaba de entender. Tampoco la oposición acaba de entender que un partido se construye en función de no unidad. Y la oposición está muy dividida. Ese partido está en fracciones, hasta el punto que no ha podido realizar procesos convencionales internos. No ha podido y no ha tenido la capacidad tampoco de poder hacer un cambio generacional. Fíjense que los candidatos son candidatos que ya están en un proceso de deterioro político y no han permitido que jóvenes talentos dentro de ese partido puedan acceder a posiciones electorales que le permite a ese partido construir un nuevo liderazgo. No es un partido que piensa en el futuro, es un partido que está mediatizado por la coyuntura. Entonces, cuando la gente ve eso y entonces compara, no hay nada que comparar. El señor Catrén hablaba de algunas debilidades, hablaba de algunas inversiones que no fueron hechas en su justa medida o de manera prudente, pero sí quizás, como usted está representando el gobierno de Medina, usted es un funcionario público, sí pudiéramos decirles a esa teleaudiencia tangible, medible, verificable, mostrable, las buenas cosas que en el 2015 se lograron en el gobierno de Medina. Primero, la inversión del 4%, es verdad que era un reclamo de la sociedad dominicana. Y la ganamos, y qué bien, ¿eh? Muy bien, pero quien hace realidad que ese 4% se cumpla y exista hoy en día una tanda extendida, que toda la oposición decía que eso era imposible, tener una tanda extendida, hoy tenemos 1 millón de niños en la tanda extendida en la República Dominicana. La posibilidad de que el crédito sea una opción para aquellas personas que no tenían esa posibilidad es una realidad hoy en la República Dominicana. La posibilidad de que el campo, y esto lo ha dicho el ingeniero Hipólito Mejía, la rehabilitación del campo y las posibilidades de crédito, lo dijo en la inauguración de Merca Santo Domingo. Este ha sido un gobierno que ha invertido sustancialmente en la agricultura. Fíjense que la oposición todavía no ha podido construir un programa de gobierno que sea creíble para la gente. Y muchas de las opciones que está planteando son de las políticas que este gobierno está implementando. Este gobierno es el que también ha permitido que la cuenta única del Tesoro se esté trabajando, que ha permitido que las micro y las pequeñas empresas en la República Dominicana puedan acceder en un 30% a todas las compras y contrataciones del gobierno. Este es el gobierno que ha permitido que en la República Dominicana se estén construyendo más de 60 centros hospitalarios en la República Dominicana que se están haciendo en este momento como nunca antes en la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la oposición no entiende, le está pasando una realidad y está elucubrando con un sueño que no existe. Vamos a hablar entonces de esa respuesta al regreso de la publicidad, porque no escuché sus comentarios en torno a la Fuerza Nacional Progresista, al Bloque Progresista, a la salida de, por ejemplo, Minu Tavares del PLD o a la salida de tantos otros nombres importantes del PRM. Hablemos de eso, porque ocurrió en el 2015 y conversaremos también en materia de política internacional y todo lo que escuchamos, leímos y participamos en medios de comunicación. Quédense. No tuve la oportunidad de estudiar y he estado aquí viendo a ver si Dios me da la oportunidad y de yo mismo tener ánimo de luchar y a ver si puedo aprender a leer y escribir. Siempre he trabajado en el cacao. Me he acostumbrado al cacao, que me da la oportunidad de darle trabajo
y de permitirme estudiar en horas de trabajo. Como bien vienen diciendo, Quiqueya Aprende Contigo, andamos buscando lo que es 0% de personas analfabetas. En ese momento pensé que esta es mi oportunidad de yo aprender lo que yo siempre he anhelado. Yo vine temprano ese día que empecé la clase. Algunos se sienten cansados, pero hasta ahora no han abandonado, ya se le está viendo el empeño. El aprendizaje, para el que quiere, no pesa. Pesa para el que no se ocupa. Las cosas usted tiene que estar usted, sacar de su mente y tener posición. Vamos a echar para adelante y hay otra oportunidad de seguir y sigamos. Este humilde sector, podemos decir que tenía, que ya no tiene, personas analfabetas. Ya en esta época que estamos, de 500 personas, quizás 2 sean analfabetos. Los presidentes se han dedicado a eso, a que cada quien se anime más en el estudio. Yo tengo 10 núcleos que yo visito y están todos al día y cumplen con los requisitos que el plan exige. Lo que yo ando buscando es una mejora a poder defenderme, que si me matan una invitación, que yo no tenga que dársela a nadie, véale a eso. Sabiendo de letra, a mi familia quizás le pueda dar algo más que yo no le pueda dar. Entendemos que ellos son parte importante del proceso de cacao. Con esto que estamos iniciando, nos asegura a nosotros un sinnúmero de cosas que antes quizás solamente estaban reposando sobre mis hombros. Siempre y cuando el estudio siga, usted como que la mente le despeja algo, usted se defiende.